Buenos días, nuevamente le damos la bienvenida al ciclo lectivo 2020 para el cursado de la materia Salud Pública. Los docentes que les estaremos acompañando en el cursado de las clases prácticas son: para la comisión 1, Alegra Agustina, quien les habla; para la comisión 2, Liliana Ríos Machuca; comisión 3, Gabriela Villordo; y comisión 4, Débora Banca. El tema de hoy es promoción de salud, las cuales haremos mención a métodos y estrategias de promoción de salud y desarrollo de ejercicios con diferentes temáticas en salud pública. Para comenzar, y haciendo un poco de historia, podemos decir que la primera vez que se usó el término promoción de salud fue en 1945, cuando Henry Sinclair definió las 4 grandes tareas de la medicina, en las cuales incluyó a la promoción de salud. Años más tarde, en 1978, la promoción fue incluida como concepto de salud, comenzando a ser abordada por la Organización Mundial de la Salud en la Declaración de Alma-Ata, donde se adoptó la meta de salud para todos. Años más tarde, en noviembre de 1986, en Canadá, la Organización Mundial de la Salud llevó a cabo la primera conferencia internacional cuyo objetivo estaba dirigido a la implementación de directrices que proporcionaran salud para todos los individuos. Allí se redactó la Carta de Ottawa, donde se define que la promoción de salud es proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre él. Para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social, un individuo o grupo de individuos debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente. Es así que el concepto de promoción de salud fue tomando fuerza desde la segunda mitad del siglo pasado, extendiéndose a diferentes ámbitos, dentro de los cuales se incluyen a la educación, investigación, los servicios de salud y otros sectores sociales como son los gobiernos. Es así que para poder definir promoción de salud, podemos decir que es un proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorar, teniendo como finalidad conseguir que los determinantes de la salud sean positivos y mantengan a la persona dentro del equilibrio deseado. Dentro de los determinantes de la salud tenemos factores biológicos y sistemas sanitarios, factores ambientales y estilos de vida. ¿Cuál es el propósito que busca la promoción de salud? Brindar información sobre las enfermedades zoonóticas, promover prácticas saludables tanto individual como grupal y fomentar la demanda de servicios de salud, control, diagnóstico y prevención. Bien, dentro de las generalidades de promoción de salud debemos recordar que las condiciones y prerequisitos necesarios para la salud lo son la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, renta, un ecosistema estable, la justicia social y la equidad. Cualquier mejora de la salud ha de basarse necesariamente en estos requisitos. Es así que la condición indispensable para la promoción de salud es crear condiciones de bienestar para todos, los cuales se traduce en garantizar accesibilidad, establecer oportunidades y mejorar la calidad en la presentación de los servicios. También recordemos que en la Carta de Ottawa, realizada en 1986, aparecen los lineamientos necesarios para realizar la promoción de salud con éxito, los cuales fueron ratificados en la segunda conferencia celebrada 2 años más tarde, en 1988. Estos incluían la elaboración de políticas públicas saludables, creación de ambientes favorables, reforzar la acción comunitaria,
desarrollar aptitudes personales y reorientar los servicios de salud. Asimismo, la promoción de salud cuenta con herramientas, dentro de las que tenemos, por un lado, la información, que es la que ofrece los elementos para concientizar a los decidores y otros actores sociales, en relación con hechos y factores que influyen en el estado de salud de la comunidad. Tenemos también a la comunicación, que es un proceso en el que se realizan y transmiten mensajes basados en investigaciones sobre el usuario para promover la salud de los individuos y comunidades. Y por otro lado, tenemos a la educación, que es el instrumento para lograr el enriquecimiento del individuo, mediante la adquisición de saberes, prácticas y habilidades, tomando el control de sus propias acciones. Si consideramos la promoción de salud como un proceso educativo de enseñanza-aprendizaje, a partir del cual la comunidad logra ejercer el control de su salud y elevar su nivel, podemos decir entonces que la educación para la salud constituye un instrumento fundamental en el proceso de promoción de salud. Para ello, la Organización Mundial de la Salud define a la educación para la salud como la disciplina que se ocupa de organizar, orientar e iniciar los procesos que ha de promover experiencias educativas, capaces de influir favorablemente en los conocimientos, actitudes y prácticas del individuo, como así también de la comunidad en lo que respecta a su salud. La educación para la salud está orientada a los distintos grupos de la población, por lo que constituye un elemento esencial para que los ciudadanos puedan prevenir y afrontar de una manera más autónoma sus propios problemas de salud y los de su entorno. Según las circunstancias y recursos disponibles, podremos optar por diferentes formas de trabajo. Tenemos métodos individuales, que tienen como base la entrevista personal o de un grupo reducido de personas, las cuales debe contar con los siguientes aspectos. Debe dar una información clara y correcta, debe conocer perfectamente sobre el tema a tratar y esta debe ser llevada a cabo ante el entrevistador, presentándose previamente y de la manera correcta. También tenemos métodos grupales o colectivos. Estos son los más efectivos porque abarca un mayor número de personas y además favorece el espíritu grupal. Aquí el individuo no solo está expuesto a la enseñanza que le puede dar el educador, sino que también recibe la influencia de los otros participantes y del intercambio de ideas y experiencias, resultantes de la discusión. Asimismo, los métodos a emplear pueden ser charlas, discusiones de grupos y demostraciones. Habíamos dicho que dentro de los métodos grupales tenemos a las charlas. Esta consiste en una clase breve en la cual el conferencista expone un tema específico, permitiendo en poco tiempo hacer una exposición bastante completa del tema a tratar, llegando de esta manera a muchas personas a la vez. No obstante, es una técnica poco utilizada para cambiar hábitos y actitudes, dado que la persona que está escuchando se mantiene en una actitud pasiva, puramente receptiva, independientemente de que al final pueda realizar preguntas o brindar su aporte sobre el tema. Por otro lado, tenemos la demostración en grupo, que consiste en una técnica colectiva en la cual puede lograr la participación activa de todos los integrantes. Es así que es la característica que promueve el aprendizaje más efectivo. Esta es la que se utiliza para poder modificar actitudes, opiniones y creencias que por otras partes son las que se desean desde el punto de vista de salud. Aquí los participantes discuten los hechos en lugar de limitarse a escuchar el tema. Y por último tenemos la demostración. Es una técnica donde se combina la acción y la palabra.
El que ejecuta la demostración al mismo tiempo que explica, realiza la actividad que pretende enseñar. Es decir, que es un proceso simultáneo donde se hace y se dice al mismo tiempo. La técnica de la demostración es muy eficiente, dado que es una técnica audiovisual en donde las personas reciben las explicaciones y pueden obtener una visión más dinámica del tema. Como medios de ayuda para la labor educativa podemos tener el uso de elementos como lo son los afiches, los folletos, pizarrones, entre otros, y como medios auxiliares de comunicación tenemos periodismo, radio, televisión, entre otros. Habíamos dicho que como auxiliares de comunicación teníamos, por ejemplo, periodismo, radio, televisión, en las cuales buscamos difundir una información. Esta información se vuelca mediante la propaganda sanitaria, debiendo ser de corta duración, destinada a llamar la atención de la población sobre un X problema, sirviendo como complemento para reafirmar la educación. Para poner en práctica podemos llevar a cabo mediante la ley de repetición, que es cuanto más se repite lo que se enseña, mejor será el aprendizaje. Y la ley de motivación, en las cuales señala la capacidad del educador para despertar el interés en el educando. Veámoslos con ejemplos. En esta primera imagen podemos observar personas utilizando barbijos y una imagen de lo que sería a la estructura biológica de un virus, más la leyenda gripe A. Esta imagen para un grupo, dependiendo hacia quién va dirigido, probablemente esté brindando poca información sobre lo que se pretende enseñar. En esta siguiente figura, que podría ser un cartel, podemos observar una leyenda seguida de un mosquito y los elementos que pueden o los medios que deben ser tenidos en cuenta para eliminar los criaderos. Nuevamente, dependiendo hacia quién va dirigido, podríamos decir que esta enseñanza estaría incompleta, dado que no asocia directamente o no menciona cómo el mosquito influye en el dengue. Por último, tenemos un tercer cartel o folleto en las cuales se puede apreciar que la mayor parte está representada o expresada por escrituras y está acompañada de una imagen que no estaría directamente relacionando o representando el mensaje. Todos estos elementos son los que deben ser tenidos en cuenta para poder definir si es una correcta propaganda sanitaria. Para la puesta en práctica de la promoción de salud tenemos en primera instancia los escenarios o ambientes que son el espacio en los que se va a implementar la promoción de salud. Es preferible seleccionar aquellos que brinden un mayor potencial de manifestar intervenciones positivas y que ofrezcan las mayores garantías para crear procesos participativos. Tenemos sistemas educativos, pueden ser colegios primarios, secundarios o las universidades. Tenemos los sistemas de salud en sus distintos niveles y tenemos la comunidad en sí. También es importante tener en cuenta las estrategias, que son los procedimientos o recursos que vamos a implementar para hacer la promoción de salud. Recordemos que tenemos como herramientas a la información, la comunicación y la educación. Y por último, pero no menos importante, la población destinataria, es decir, hacia quién va dirigida estas acciones. Para el proceso de promoción de salud tenemos una serie de etapas, iniciando con la planificación y selección de estrategias. Esto proporciona el fundamento para todo el proceso posterior, ya que una cuidadosa evaluación del problema desde el inicio evitaría posteriores modificaciones. Una vez planificado, se procede a la selección del canal o material, en las cuales tenemos que tener en cuenta, por un lado, el tema y los receptores, es decir, el tema que se va a tratar dirigido hacia la población destinataria. Y también tener en cuenta la calidad y el contenido de los mensajes.
Proseguimos con la elaboración del material, las cuales requiere de varias fases de prueba hasta poder lograr el material deseado. Recién ahí estamos en instancia de poder llevar a cabo la promoción de salud, en las cuales va a depender del material y de los canales seleccionados. Una vez efectuado la promoción de salud, debemos realizar una evaluación mediante el análisis de los resultados de las estimaciones planificadas en la primera etapa, de modo tal de poder realizar una retroalimentación. ¿Cómo aplicamos en la práctica cotidiana? Veámoslo con un ejemplo. Cabe señalar que las situaciones problemáticas empleadas para el desarrollo de los ejercicios de esta clase, si bien son hechos que ocurren en lo cotidiano, no se refieren a ningún caso en particular. Dicho eso, planteamos el siguiente escenario. En el campus Sargento Cabral de la facultad, en los últimos años se ha detectado un incremento de la presencia de mascotas que producen diferentes situaciones problemáticas. Por ejemplo, docente lesionado por golpe de un canino de talla grande por encontrarse este último suelto y jugando. Peleas entre perros por encontrarse algunos atados cerca del comedor universitario y otros sueltos. Accidente fatal de un caniche cuyo propietario es un estudiante de ciencias veterinarias en las que el animal murió por el choque provocado por una camioneta. Perros que quedan atados en la intemperie fuera del comedor mientras sus dueños están almorzando. Además, al estar atados mucho tiempo, ladran continuamente, molestando al personal de las cátedras aledañas de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Agrarias, y a personas que se encuentran en el salón de lectura de la biblioteca. Caninos que ingresan a los salones de clases causando molestias para el docente dictante y alumnos a quienes distraen. En ocasiones también se pueden producir peleas cuando ingresan varios canines en el salón. Presencia de abundante materia fecal u orina en diferentes lugares, transformándose estos no solo en sitios de mal aspecto, sino también en posibles fuentes de contaminación de enfermedades para otros caninos y también para el hombre. La concurrencia de estas mascotas al campus los expone al contacto con otros animales que acuden al hospital de clínica, justamente por encontrarse enfermos, con la consiguiente probabilidad de contraer enfermedades. También hay que recordar que está comprobada la circulación del vector de leishmania con la posibilidad de la adquisición de esta enfermedad. Ante esta situación, la Cátedra de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Veterinarias, en coordinación con otras cátedras de la facultad y con la colaboración de un grupo de alumnos, plantean la realización de una campaña de promoción de salud sobre tenencia responsable de mascota en el predio del campus Sargento Cabral. ¿Cuál es el objetivo de la promoción de salud? Concientizar sobre las adecuadas medidas de tenencia responsable de mascotas a la población universitaria que ingresa con animales al campus universitario Sargento Cabral. ¿Cómo realizamos esta promoción de salud? Recordemos que como primer paso teníamos que realizar la planificación y selección de estrategias. Si partimos del espacio físico, el predio Sargento Cabral, tenemos varias poblaciones posibles a las cuales podemos dirigir esta promoción de salud. Por ejemplo, tenemos una población general, que es la que acude a distintos sectores de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ciencias Agrarias. Tenemos personas que concurren a los hospitales de clínicas de pequeños y grandes animales. Una población de adolescentes que mayoritariamente se dirigen a la fotocopiadora o a la cantina. Población de estudiantes universitarios de diferentes carreras que van al comedor universitario. Y tenemos la población universitaria de las carreras de Ciencias Veterinarias y Ciencias Agrarias. Es importante como primer paso seleccionar hacia quién va a ir dirigida estas actividades. En general,
Una vez evaluada la población destinataria, podemos implementar como herramientas la educación y la comunicación. Teniendo como población fija y constante a los estudiantes de ciencias veterinarias y ciencias agrarias, vamos a dirigir estas actividades de promoción de salud hacia estos sujetos, en las cuales podemos aplicar las herramientas de educación, comunicación, motivación y adquisición de conocimientos. Bien, como paso siguiente, tenemos que tener en cuenta la selección del canal y los materiales que vamos a implementar. De este modo, decíamos que para la población en general y aquellas personas que concurren a los hospitales de clínicas de pequeños y grandes, podríamos hacer una comunicación grupal a través de una información mediante carteles informativos. Si dirigimos hacia la población de adolescentes o población de universitarios de otras carreras, podríamos hacer una comunicación grupal a través de información mediante carteles y folletos informativos. Y si optamos como grupo destinatario la población de estudiantes de las carreras de veterinaria y agraria, podríamos implementar comunicación grupal a través de charlas informativas, jornadas de capacitación o recreación, integración de grupo de alumnos, realización de juegos de conocimientos, entre otras herramientas. Una vez que seleccionamos el material, tenemos que tener en cuenta distintos aspectos. Por ejemplo, tanto para lo que son los carteles como los folletos, hay que adecuarlos al lenguaje que vamos a utilizar. Esto en función a la población destinataria. La cantidad de información que queremos difundir, la modalidad, las cuales pueden ser escritas, animadas o combinadas. De manera similar, vamos a tener en cuenta para la realización de las charlas, jornadas, los juegos, etc. En este punto tenemos que tener en cuenta no solo el lenguaje y la cantidad de información, sino la duración y la frecuencia. Por ejemplo, si vamos a realizar las actividades de promoción de salud y queremos colocarlas en un espacio X, podemos utilizar carteles como el que se observa en la diapositiva. La leyenda, entre otras, podría ser: por razones de seguridad se solicita a las personas que transiten por el campus Sargento Cabral, concurran con correa, collar y bozal. Sea breve su presencia y la de su mascota, en lo posible dirigirse al hospital de clínica sin deambular por los alrededores. Evite inconvenientes, por favor. Desde ya, gracias por su colaboración. Si analizamos el cartel, podemos observar en una de las imágenes la manera correcta con las cuales uno puede desplazarse con la mascota. En otras imágenes se puede observar poco el mensaje, dado que está en la mayor parte tapada por cruces. Podemos decir entonces que este cartel podría ser probablemente un material preliminar, las cuales sobre ellas se trabajan las modificaciones para el material definitivo. Una vez que tenemos la población destinataria, el material que vamos a implementar y la forma, procedemos a la ejecución. Para la ejecución tenemos, si vamos a realizar sobre distintas poblaciones, en el caso que hayamos seleccionado la población en general o aquellos que concurren a los hospitales, podríamos colocarlos en las fotocopiadoras, estacionamientos, laboratorio, como así también colocar los carteles a la entrada de los hospitales o la entrega de folletos en el horario de atención de estos lugares. Si lo dirigimos a la población de adolescentes, que habíamos dicho anteriormente que con mayor frecuencia concurrían a las fotocopiadoras y cantinas, colocamos en estos espacios los carteles. Si lo hacíamos hacia la población universitaria que concurren al comedor, pues bien, allí se podrían colocar los carteles, como así también la entrega de folletos, las cuales va a depender en el horario en que se entregan las viandas. Si optamos por hacer la promoción de salud
en la población de estudiantes de ciencias veterinarias y ciencias agrarias, a partir de los métodos que también lo mencionamos, que eran charlas, conferencias, jornadas. Estos requieren de mayores espacios para la concentración de la población, los cuales podíamos realizarlos como elección en el anfiteatro, el comedor o la biblioteca. Una vez efectuado la promoción de salud, debemos evaluar, los cuales lo realizaremos mediante el análisis de los resultados. Estos resultados, nuevamente, recuerden que va a depender de la población a las cuales dirigimos el mensaje, para poder de esta manera realizar una retroalimentación. Bien, ahora, para la actividad práctica, la clase de hoy consiste en la resolución de cuestionarios. Ustedes disponen de material de lectura disponible en la página SAPUBET, en la pestaña Actividad Práctica, dentro de las cuales buscan el tema Promoción de Salud, abren y se van a encontrar con unos PDF. Estos PDFs ustedes van a descargar y leer para posteriormente contestar el cuestionario. El cuestionario ustedes lo van a realizar desde el aula virtual de la Cátedra de Salud Pública. Van hacia cuestionarios, clases prácticas y buscan el cuestionario práctico número 1 que corresponde a la clase Promoción de Salud. El cuestionario va a contener preguntas del material de lectura y ejercicios sobre herramientas de promoción de salud. La realización se hace, nuevamente, como les había dicho, desde el aula virtual en el cuestionario. Ustedes van a disponer del cuestionario desde las 9 horas del día martes 11 de agosto hasta el viernes 14 de agosto a las 12 horas, pudiendo realizar 2 intentos en el cuestionario. Las actividades a completar se corrigen automáticamente, no obstante, ustedes podrán visualizar las respuestas correctas a partir del viernes 14 después de las 12 horas y hasta el día sábado a las 12 horas. Bien, manos a la obra y nos vemos la clase que viene.